Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al lugar donde diariamente te contamos las mejores y más variadas noticias sobre el acontecer nacional. De una mala situación a una terrible pesadilla fue como pasaron a vivir unos perseguidos del régimen de Nicolás Maduro que decidieron huir de Venezuela. Estos venezolanos cruzaron la frontera de México con Estados Unidos para solicitar asilo en ese país y ahora languidecen en centros de detención de inmigración en Luisiana, esperando hasta más de 6 meses una respuesta a sus casos. El desespero es tal que algunos de ellos han solicitado que los deporten a un tercer país o que los regresen a Venezuela pese a los riesgos. ¿Quieres saber más acerca de este nuevo drama de los perseguidos del régimen? Quédate con nosotros que ya vamos a comenzar. Esposas y madres de varios de los detenidos de los centros Wynn, Ridgewood y Jack Paris de la Policía de Inmigración y Aduanas ICE contaron al nuevo Herald el vía crucis que han padecido sus familias desde que ingresaron a territorio estadounidense huyendo de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, de la inseguridad y de la crisis humanitaria. Algunos han sido transferidos y han pasado hasta por 3 centros de detención. A otros les han negado el parole, un permiso de permanencia temporal, aun cuando han pasado la prueba de miedo creíble, y a otros todavía no les han fijado una audiencia ante un juez de inmigración, a pesar de llevar varios meses detenido. Todo el mundo sale de Venezuela huyendo de la persecución política y lo que no esperan es venir a Estados Unidos a enfrentar una pesadilla peor. Salir de Venezuela donde no hay libertad para venir a estar en el exilio sin libertad es muy traumático. Así lo dijo José Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. El ICE informó al nuevo Herald que el área de responsabilidad de su oficina en New Orleans tenía bajo custodia a 320 venezolanos, según cifras del 16 de noviembre. Ese área de responsabilidad incluye los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Mississippi y Tennessee. Margarita Talbot relató que su hijo Semer José Homeidan lleva 8 meses detenido, de los cuales ha pasado 5 en el Wynn Correctional Center tras ingresar por la frontera. Homeidan ha estado en 3 centros de inmigración, pasó la prueba de miedo creíble en Texas y 3 veces le han negado el parole. Me parece inhumano, lo que quiero es que suelten a mi hijo. Él tiene familia en Estados Unidos y tiene un patrocinador, dijo Talbot en una entrevista desde Venezuela. Su hijo es un activista político de 29 años oriundo del estado venezolano del Zulia, quien decidió venir a Estados Unidos tras ser detenido sin que las autoridades de su país le dijeran los motivos, y luego de ser agredido y liberado al día siguiente. Antes lo habían amenazado con desaparecerlo si no dejaba de participar en manifestaciones contra Maduro, y desconocidos hicieron daños a la fachada de su casa. En un caso similar, Yuselis Fernanda Rincón Boscán relató que su esposo, Jesús Alberto Peroso Roble, venezolano, después de cruzar la frontera el verano pasado, estuvo encerrado en un centro de detención en Tallahatchie, Mississippi, donde le aprobaron la prueba de miedo creíble y luego fue trasladado a Luisiana. Días después solicitó el parole y se lo negaron. Su esposa aseguró que en Venezuela miembros del antiguo Departamento de Investigación contra la Extorsión y el Secuestro del Estado Zulia los amenazaron, dispararon contra la fachada de la empresa familiar y de la casa. Los querían extorsionar porque nosotros teníamos que alinearnos con ellos. El hombre tiene más de 3 meses en Wynn, Luisiana, y cuando se enteró que su mamá padece de cáncer, pidió a una jueza que le aprobara su salida voluntaria en octubre pasado, pero se la negó porque ingresó por la frontera. Emitió una orden de deportación y él continúa esperando que la ejecuten. No puede ser posible que en ese centro o en ese estado no acaten que a las personas que tienen aprobada la prueba de miedo creíble no los dejen salir con un parole. No entiendo por qué Luisiana tiene esta situación, dijo Rincón Boscán desde Orlando, Florida. ICE dijo en un mensaje por correo electrónico que sobre el parole lo que podemos compartir es que cada caso se juzga por sus propios méritos con la totalidad de la situación que se está considerando, y cualquier pregunta relacionada con un juez de inmigración o de la Corte de Inmigración debe dirigirse a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración bajo el Departamento de Justicia.
ICE aseguró que además que los funcionarios tratan a los detenidos con dignidad y respeto y que la agencia suministra condiciones de confinamiento seguras, humanas y apropiadas para las personas bajo su custodia. El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, Gustavo Marcano, dijo que Luisiana es un estado muy complejo en cuanto a los procedimientos de los inmigrantes. Hemos detectado que es el sitio más complejo y tiene las estadísticas más bajas en otorgar parole, situación que hemos planteado al ICE y a las oficinas de congresistas, dijo. En la sede diplomática han recibido denuncias de que a algunas personas le aprobaron la entrevista de miedo creíble y el parole, pero no lo ejecutan, y en algunos casos les han solicitado una fianza que no aplica. Esos casos los hemos estado tramitando ante ICE desde una función que tiene la embajada de garantizar el respeto a los derechos de nuestros connacionales, aseguró Marcano. El abogado de Miami especializado en inmigración, Wilfredo Allen, dijo en agosto pasado que si a los venezolanos, cubanos y a personas de otros países los trasladaban a ese estado, la situación se les complicaba porque el 90% de los casos perdían el asilo. Kelly Romero, una venezolana radicada en Chicago, dijo que su esposo, Moss Aldaz, se encuentra en el Jackson Parish Correctional Center tras ser llevado primero a 2 centros, uno en Texas y otro en Mississippi, donde pasó la prueba de miedo creíble, pero en Luisiana 3 veces le han negado el parole. Salimos de Venezuela por persecución política. Mi esposo me dijo que ya no tenía fuerzas para continuar con el proceso y pidió la salida voluntaria del país, pero un juez se la negó y lo puso en deportación, relató. Aldaz sigue detenido y su esposa cree que una de las razones de por qué no ha sido deportado todavía podría ser que no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Marcano dijo que la embajada emite un travel document que otorga a ICE solo para casos de criminales. No queremos que deporten a nadie que haya llegado a este país producto de la emergencia humanitaria o de la persecución. Al contrario, queremos que se otorguen medidas de protección para que tengan legalidad en Estados Unidos. Afirmó que no han recibido ninguna solicitud de ese documento para las personas que se acogen a la deportación voluntaria y que aquellas que requieren apoyo pueden comunicarse al correo electrónico mandatorynotification@us.embajadavenezuela.org. Mientras tanto, varias ciudades de la extensa frontera entre México y Estados Unidos albergan a miles de migrantes, la mayoría centroamericanos quienes buscan asilo político para así materializar el sueño americano. Alegan persecución, torturas, abuso o discriminación en sus países de origen, llegan solos o en familia, mayores y menores de edad. El fin es uno solo, lograr la tan ansiada antorcha americana. En una carrera contra el tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trata de contener la migración legal e ilegal al endurecer las leyes de asilo e intenta levantar un muro de concreto que corta el paso de los más osados. Esto no era usual, por acá no pasaban venezolanos, ahora están llegando cada día más y son personas de clase media o media baja. Tienen cierto grado de instrucción y muchos tienen familia en los Estados Unidos. Huyen de Venezuela pues consideran que el gobierno de Maduro los persigue. Hacen viajes larguísimos y asumen que pueden llegar a Norteamérica, aun cuando el venezolano no tiene una condición especial migratoria. Tienen que hacer los mismos procedimientos y esperar las citas que asigna Migración de Estados Unidos, dice Gladys Cañas, coordinadora de la Asociación Civil Mexicana, Ayudándolos a Triunfar, capítulo Tamaulipas. Presta ayuda logística a los migrantes, dona agua, alimentos, lencería, medicinas a los que llegan a Matamoros. Recibimos fondos de la sociedad civil mexicana, agrega Cañas. Advierte que no todos los venezolanos califican para un asilo político, pero hay gente que llega con su familia muy bien preparada y documentada y realmente son perseguidos políticos que pasan a Estados Unidos. Desde este punto, ha habido casos que han recibido el asilo en la primera cita con funcionarios del gobierno americano. Por un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, los solicitantes de asilo político en la frontera binacional deben esperar su cita con un juzgado de inmigración en territorio azteca. Varias calles de Matamoros están llenas de carpas, son refugios improvisados que arman los migrantes para esperar su cita. Las carpas son de buena calidad y las donan los gringos que vienen todos los domingos a visitarnos y a dar clases de inglés a los niños.
También traen comida, medicinas y ropa, dice Carlos Luna, migrante guatemalteco, líder de un grupo. En todo caso, siguen llegando gente dispuesta a arriesgarlo todo. En la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, hay migrantes que aspiran a pasar hacia Brownsville, punto fronterizo en Texas. Pero no solo hay mexicanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses o guatemaltecos intentando colarse por el río Bravo hacia Estados Unidos. Infobae comprobó que hay cada vez más venezolanos que hacen un largo recorrido por varios países de la región hasta llegar a suelo tamaulipeco. Es la forma de ingresar sin visa estadounidense. Y así, con estas impactantes noticias llegamos al final por el día de hoy, recordándote que puedes comentar y compartir en el área destinada para eso en este video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.